el capítulo anterior pudimos ver cómo Abraham manda a buscar a esposa para su hijo, ¿verdad? Y en este capítulo ya vamos a entrar a darle final o a finalizar la historia de Abraham. En este capítulo vamos a ver ya la muerte de Abraham. Y no solamente la muerte de Abraham, también vamos a ver la muerte de Ismael. O sea, vamos a ver repetir la muerte 2 veces en este capítulo. Yo me gustaría, yo sé que a veces tal vez no sea bueno estar regresando mucho a lo que hemos leído, pero yo sí quisiera darle un recuerdo a los eventos de Abraham. Y no solo eso, que tal vez al final ustedes puedan compartir sus dudas que tuvieron de acuerdo a la historia de Abraham. Hoy vamos a finalizarlo. Prácticamente también hemos cubierto ya la vida de Isaac, porque los eventos principales en la vida de Isaac los hemos cubierto. Entonces a partir de este capítulo vamos a empezar a ver los hijos de Isaac, la enemistad que ellos van a tomar en el futuro. Bueno, más bien, desde que vienen en el vientre de la mamá, vienen como enemigos los hijos de Isaac. Y vamos a empezar a ver el crecimiento de Jacob, que es el próximo de los patriarcas que vamos a leer. Todavía nos quedan aproximadamente 3 capítulos donde nos va a estar mencionando un poco a Isaac, y vamos a cubrirlos. Entonces yo les pido que vayan conmigo y vamos a ver los últimos días del profeta Abraham, o del amigo de Dios, como le dijo Pedro, del padre de la fe, como todos lo conocemos. Y vamos a hablar, si ustedes se acuerdan, ¿qué edad tenía él cuando tuvo a Isaac? Cuando lo encargó, sí. Cuando lo tuvo, poquito. 100. Ya. No, pero estás bien, porque lo encarga a los 99 y tiene 100 cuando ya nace el niño, ¿verdad? Entonces lo mismo, Sara, su esposa, lo encargó a los 89 y ya lo tuvo cuando tenía 90. Se llevaban 10 años de edad. En el capítulo anterior pudimos ver la muerte de su esposa, de Sara. ¿Se acuerdan a qué edad murió ella? Un poquito más abajo, una década menos. 127. Entonces, si ella tenía 90 años cuando tuvo a Isaac, Isaac en ese tiempo, cuando ella murió, tenía 37 años. En la semana pasada pudimos ver que cuando él ya tenía 40 fue cuando tomó a su esposa. Ahora, ¿por qué yo sé que tenía 40 años y que se había esperado 3 años más? ¿Por qué creen ustedes, hermano? Porque lo estudié, y en este capítulo vamos a ver que tenía 40 años. Así es. Así que él esperó 3 años para conseguir a esposa. Y entonces hace suponer que en este capítulo, cuando él se casa, pues Abraham tenía 140 años de edad. Y Abraham, dice la Biblia, que muere a los 175 años, o sea que tuvo todavía 35 años con vida después de que se casó Isaac. Y Isaac encarga a sus hijos a los 20 años de casado. O sea que se repite un poquito la historia del papá, porque Rebeca también era estéril. Entonces duró 20 años para que pudiera procrear. Lo que quiere decir, indica que Abraham tenía, o los nietos tenían 15 años cuando fallece el abuelo, ¿no? Abraham. O sea, les hago este recuento para que ustedes se puedan enfocar en lo que vamos a leer. Pero de los 140 años a los 175, todavía era un viejito pícaro, rabo verde. Y todavía se le ocurrió tomar otra mujer y tener más familia con esta otra mujer. De hecho, tuvo otros 6 hijos. Y eso y así es como empieza nuestro capítulo, el capítulo 25. Dice que Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Sétura.
la cual le dio a luz a Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Azurim, Letusim, Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Yelda. Todos estos fueron hijos de Setuel. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿él se volvió a casar? ¿Ustedes qué creen? Probablemente no. Después vamos a ver qué nos dice la Biblia de esto. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué no había dicho la misma Biblia que cuando Abraham tuvo Isaac ya estaba como muerto? ¿Cómo es que 40 años después volvió a tener hijos? ¿Pueden creer, hermanos, las maravillas que hace Dios? Bueno, si Dios levantó al hombre del polvo de la tierra, ¿qué trabajo le da a levantar hijos de Abraham que estaba con Dios? Lo que para nosotros se nos hace imposible, para Dios es posible. Por otro lado, los hijos de Abraham, que Abraham tuvo, no son realmente importantes para nosotros. O sea, nosotros vamos a leer la Biblia y vamos a ver los ejemplos que nos pone el Señor. Y nos enseña las genealogías. Pero hay una genealogía de suma importancia para nosotros. El resto pasan a tener. O sea, podemos observar los ejemplos en el momento, pero van a dejar de tener importancia para nuestro estudio. Ahora, ¿qué genealogía es la que tenemos nosotros que estudiar? A ver quién me puede contestar. ¿Cuál es la importante? Abraham tuvo 8 hijos y solamente una genealogía tenemos que estudiar. La de Jesús, pero ¿a través de quién viene Jesús? Y Jacob, ¿de quién es hijo? Entonces nos interesa ver la genealogía de Isaac. Abraham, Isaac, y de Isaac vamos a ver Jacob. Y de Jacob, ¿a quién vamos a ver? Él tuvo 12 hijos. Aunque el resto de Génesis nos va a meter en la historia de José, no es la importante la que tenemos que estudiar. O sea, lo vamos a estudiar, pero la importancia es a través de Judá, el cuarto de los hijos. Porque a través de Judá es como viene Jesús, y a través de Judá es donde viene el nombre de judíos. Entonces, de la tribu de Judá es de donde salió Jesús. Entonces, para nosotros tiene más importancia seguir esta línea. Pero de todas maneras vamos a encontrar, por decir, de estos nombres que vimos ahorita, cuando veamos que los israelitas tienen conflictos, vamos a encontrar seguido a Madián. Y vamos a encontrar también a ¿cómo se llama? A Medán. Medán y Madián. Ahora, un ejemplo es a dónde huyó Moisés de Egipto cuando mató a aquel egipcio, a la tierra de Madián, y de los madianitas fue que tomó esposa. Entonces vamos a ver cómo se van cruzando los caminos, aunque vuelvo a repetir, los vamos a ir estudiando de acuerdo a cómo vayan saliendo para ver los ejemplos, pero nos interesa, tenemos que enfatizar la línea de Isaac, así que es poco lo que tenemos que ver ahí. Bueno, en el mismo, si ustedes quieren saber cuál es la línea que tienen que seguir, solamente vayan y lean el capítulo 1 de Mateo. El capítulo 1 de Mateo nos va a decir que Abraham tuvo Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, y ahí va a ir bajando la línea hasta David, Salomón, hasta que llegue a Jesús. Entonces esa es la línea que nosotros tenemos que seguir. También vamos a observar por última vez Ismael, y más adelante solo encontraremos las ramas de Medán y Madián, como les había dicho. Ahora, les preguntaba yo, ¿Sétura fue esposa de Abraham? Ustedes unos me dicen que sí y otros que no. Cuando empezamos a leer el capítulo, nos hace asumir que sí es posiblemente que haya tomado una segunda esposa. Pero
qué más hermoso es poder estudiar la Biblia para que sea la misma Biblia la que nos enseñe. Y aquí mismo, en el versículo 6, ¿qué dice? Pero a los hijos ¿de quién? De sus concubinas. Ahora, quiero que seamos un poquito más directos. Más directos en cuanto a esto, y en Primera de Crónicas 1:32 nos dice, y Sétura, ¿qué era Sétura? Concubina de Abraham. O sea, no era esposa de Abraham. Fue, por decirlo así, la amante de Abraham. Agar, la esclava de Sara, fue otra concubina, otra amante que tuvo Abraham, por donde nació Ismael. Y tuvo otros 6 hijos con Sétura, que fue otra concubina. Ahora, la línea para nosotros todo el tiempo va a ser a través de la promesa. Y el primogénito que tuvieron a través de la promesa fue Isaac, fue el único hijo, fue un unigénito, tal y como Dios tuvo un único hijo, ¿verdad? Para mandar a pagar por nosotros en la cruz. Bueno, sigamos leyendo. Y dice, y Abraham dice, dio todo cuanto tenía Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones. Dones, que significa regalos. O sea, les preparó regalos, tal vez a un dote, un dinero, para que ellos pudieran enfrentar la vida. O sea, no los desamparó. No desamparó a sus hijos. Y dice, pero que los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. O sea, es importante para nosotros ver lo que la palabra de Dios dice. En el Nuevo Testamento, Dios nos dice, o Pablo más bien nos dice, que los ejemplos del Antiguo Testamento fueron dados como ejemplos para nosotros, para nuestra vida, para aplicarlos a nuestra vida. Ahora yo te pregunto a ti, ¿era injusto Abraham con sus hijos? ¿Qué es lo que quiero decir? Hoy en día se ve, la verdad, una gran cantidad de hogares disfuncionales. Y vemos los rompimientos de las parejas. Y vemos la juventud teniendo relaciones sexuales sin protección y realmente sin medida, aunque sea contra de lo que Dios dice. Ahora, cuando tú estás cometiendo pecados, los pecados traen consecuencias. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si tú tienes actos sexuales con otra persona, es muy probable que esa otra persona pueda quedar embarazada. Ya dejémonos ahorita, olvidémonos un rato de que tú puedes contraer enfermedades o puedes transmitir enfermedades sexuales. Pero piensa que puede traer consecuencias y puedes tener hijos dentro de estas relaciones sexuales. ¿Qué va a pasar con estos hijos? Bueno, realmente yo creo que solamente será un 10% de los casos a nivel mundial que los padres se hacen responsables de los hijos que no han planeado. El otro 90% de los hijos crecen completamente en la amargura, sin ver siquiera un solo zapato, un regalito, un beso del padre. Realmente tenemos que tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Abraham tuvo conciencia de lo que hizo y él no se desatendió de sus hijos. Nosotros pudimos ver en los capítulos anteriores cómo él despidió a Ismael, ¿verdad? Y lo sacó de la tribu. Pero en este capítulo vamos a ver que seguía habiendo una comunicación cercana. ¿Por qué digo esto? Porque Ismael estaba pendiente cuando él falleció y él llegó a enterrar. Entonces, además, la Biblia nos dice que él les dio dones, les dio regalos, les dio dinero para poder subsistir. O sea, él estaba al pendiente de sus hijos. Trataba de llevarlos adelante, de enseñarles el camino, de ser responsables con sus actos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Buscar ser responsables por lo que tenemos.
Además dice que a Isaac, dice, ya le dio todo lo que tenía. O sea, él prácticamente tenía una fortuna muy grande. Corta un pedazo para dar regalos a sus hijos. ¿Cuántos hijos? Si tuvo 6 con Cétula, e Ismael a sus 7 hijos. Cortó una parte de esa fortuna para dividirla entre los 7 hijos. Y el resto de la fortuna se la dio a su hijo Isaac. Bueno, vemos y pudimos observar en el capítulo anterior cómo es que Dios también le da a su hijo, a Jesús, la herencia, y nosotros estamos motivados por esa herencia que nos vamos a ser partícipes cuando lleguen las bodas del Cordero y la iglesia se desposa con el Cordero, ¿verdad? Pero además tú te pudieras preguntar, ¿por qué es el afán de que Abraham tuviera que estar sacando los hijos que no vivieran cerca de Isaac? Bueno, la respuesta es que Abraham tenía que proteger la herencia de su hijo. Y Dios permitía que esto pasara porque pudiera entrar rivalidades dentro de ellos, y esto haría que se pusiera en peligro la herencia o el linaje que tenía Isaac. Entonces lo mejor era mantenerlos separados de lo que era el linaje, ¿verdad? Que es el que sería escogido para traer a nuestro Señor Jesucristo. Y ese era el motivo. Ese era el motivo. Entonces él los envía hacia el oriente, o sea, lo que es para allá más abajo, lo que es Japón, toda esa área, es para donde ellos fueron a habitar. Y Isaac se queda en las tierras de Canaán. Bueno, dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. 175. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos. Como les repetía, Ismael estaba al tanto de lo que estaba pasando. Dice, en la cueva de Macpela. ¿Recuerdan que esta cueva la compró Abraham hace 2 capítulos atrás para poder enterrar a su esposa? Dice, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed, y allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Bueno, esta fue la historia de Abraham. Y yo no quisiera dejarla pasar sin pensar un poquito en lo que fue su vida. En lo que fue su vida en el capítulo 12, que es lo que más quisiera yo ver. Génesis 12, versículo 1 y 3, es ver la promesa. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y les haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Solamente como recordatorio, Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, de una tierra llena de idolatría. No quiero dejar pasar esto, aunque yo sé que hemos visto muchos de estos puntos, porque ya vamos a dejar por la paz a Abraham y vamos a seguir adelante. Y realmente, ¿quién de nosotros, cuando se muere un familiar, un ser querido, no quieres hacer algo para recordar a esta persona, un servicio? Yo esta semana tuvimos una pérdida de una hermana muy amada para nosotros. Y no me hubiera gustado más que hacer un servicio conmemorativo para ella. Pero su voluntad fue que no hubiera servicio. Entonces hay que respetar la voluntad también de las personas. Pero eso no quiere decir que no la recuerdes, que no le tengas el cariño que tenía. Esta hermana para nosotros fue un ángel, porque aparte de la gran amistad que nos brindó, ella fue la que nos guió en todo el proceso del cáncer de mi esposa. Ella hace 5 años sufrió ese cáncer, y también ella lo pudo, vencer en su tiempo al cáncer que tuvo mi esposa. Pero
regresó después en el área de los pulmones. Y cuando nosotros empezamos con el problema de mi esposa, ella todavía no sabía de esto. Nosotros le hablamos a ella y ella nos guió con todo el proceso. Y cuando fue la primera quimioterapia de mi esposa, ella vino porque ella ya estaba en Las Vegas. Vino a pasar con nosotros la primera quimioterapia para darle ánimos a mi esposa. Y aprovechó en ese día hacer una cita con el oncólogo, que era el mismo oncólogo que nos había llevado para mi esposa. Entonces el oncólogo le hizo un estudio y le detectaron que le había regresado su cáncer de los pulmones. Así que el proceso que tuvo mi esposa muchas veces fue compartido con ella. Íbamos a las quimioterapias, nos encontrábamos con ella en una cama, mi esposa en otra cama. Y fue un proceso doloroso para ella y triste para nosotros, porque realmente le amábamos mucho a esta hermana. Bueno, lo mismo pasa con Abraham. Abraham es el padre de la fe y realmente es el hombre que ha sido más mencionado a través de la historia, el más famoso que cualquier hombre aquí en la tierra, con excepción de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Pero fuera de nuestro Señor Jesús, Abraham yo creo que ha sido el segundo hombre más famoso a través de la tierra, porque en todas las religiones lo recuerdan. Y por eso es de que yo quería ver cómo Abraham ya era una persona, yo creo, de unos 60 años, aunque no nos dice exactamente cuando él salió de Ur de los Caldeos. Nos dice cuando salió de Aram, que tenía 75 años. Pero antes de Aram, él vivía en Ur de los Caldeos. Escuchó su llamado y se fue para el valle de Aram, donde por desgracia su padre iba enfermo y tuvieron que quedar un tiempo ahí. Después, a los 75, cuando ya fallece su padre, él sigue adelante hacia la tierra prometida. Vimos cómo él fue un hombre que al principio obedecía a medias, pero poco a poco, a través del proceso que Dios tuvo en él fue reafirmándose, y en vez de tener una obediencia parcial, cambió a esto a ser una obediencia total. Vimos que él sufrió muchas cosas. Él enfrentó la muerte, enfrentó hambres, no tuvo una ciudad, no tuvo una casa. A pesar de la riqueza que él tenía que habitar en tiendas cruzando por un desierto, en la inclemencia del tiempo, tormentas de arena, tormentas de agua, el sol inclemente, el frío por las noches. Él era rico, Dios lo había llamado, le había prometido, y sin embargo, él tenía que sufrir las inclemencias del tiempo. Bueno, la semana pasada pudimos observar cómo Rebeca, cuando él manda a traer a conseguir esposa para su hijo, como Rebeca también ya tenía una edad, no sabemos exactamente, pero vamos a suponer de los 20 años en adelante. Y ella escucha el llamado y ella dijo: sí, iré. Al otro día se paran temprano con Eliezer y empiezan a regresar hacia Canaán, y vimos que por lo menos les tomó 10 días regresar y tuvieron que atravesar ese desierto. Pero al final estaba la promesa, estaba el prometido, estaba el novio esperando. ¿Qué es lo que quiero yo decir con todo esto, hermanos? Que Abraham tuvo su llamado como lo tuvo Rebeca, y él estuvo dispuesto a seguir a nuestro Señor, a obedecerle a nuestro Señor, y tuvo que atravesar ese desierto. Si él nada más, supongamos que fue de la edad de los 75 años hasta la edad que murió, estuvo 100 años atravesando ese desierto. Estuvo 100 años atravesando ese desierto. ¿Para qué quiero yo decir con todo esto? Rebeca duró 10 días para poder tener la promesa del novio. Abraham por lo menos 100 años para poder tener la promesa del novio. Pero ¿saben una cosa? Los cantos que traje hoy fueron precisamente por eso. Porque tú necesitas primero morir. ¿Para qué? Para vivir. Si tú plantas un trigo y sale la planta y cortas el trigo y vas y entierras la espiga así como está, se muere. No va a dar fruto. Tienes que dejarla morir primero, que se seque en la misma planta. Que se seque, que se muera, agarras la planta, entonces la entierras y empiezan a brotar los frutos. Bueno, nosotros somos llamados. Si tú aceptaste tu llamado,
y obedeciste la voz de Dios, déjame decirte que lo más seguro es que vas a atravesar primero por un desierto. Vas a atravesar por un desierto. Vas a atravesar por el desierto y ese desierto se llama mundo, se llama vida aquí en la tierra. Y vas a tener muchas inclemencias con el tiempo. Y muchas personas te van a molestar y vas a sufrir hambre y vas a sufrir desprecios. Vas a sufrir muchas cosas aquí en la tierra. Pero va a llegar el momento en que tú tienes que llegar al final del camino, tienes que llegar a tu meta. Y al llegar a tu meta, vas a pasar directamente a Dios y vas a ser parte del pueblo de Dios. Allá de qué lado. Es tremendo ver eso, pero esto no es lo que nos dice completamente aquí en la historia. Dice el versículo 11, y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Bueno, un poco más atrás nos dice bien claro. ¿Qué dice? Y exhaló, dice en el versículo 8, exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido ¿a qué? A su pueblo. O sea, que no cuando tú mueres estás separándote de tu pueblo. O sea, eso es lo que nosotros entendemos en nuestra mente limitada. Que cuando tú te vas hay una separación entre ti con tu pueblo. Pero ¿cuál es tu verdadero pueblo? Tu verdadero pueblo no está aquí, está allá en el cielo. Tus parientes lo estuvimos hablando cuando Abraham pidió que Isaac fuera a buscar una esposa entre sus parientes espirituales. Tu pueblo espiritual no está aquí, está allá. Y por eso nos dice la Biblia que Abraham, al momento de expirar, al momento de morir, él obtuvo su recompensa. Él pasó a ser parte del pueblo espiritual de Dios. O sea, yo lo que quiero es que tú analices completamente esta historia en toda la luz panorámica de lo que fue la vida de Abraham. Y no desmayes, hermano. No desmayes, hermano. Porque estamos en esta tierra y vamos a sufrir las inclemencias del desierto del mundo. Vas a sufrir tribulación, vas a sufrir pruebas, vas a sufrir enfermedades, te vas a enfrentar a la muerte muchas veces. Vas a sufrir falta de empleo, vas a sufrir desprecio. Pero tu mente, tu enfoque, tu vida debe estar en una dirección, y esa dirección es llegar a la meta final. Al día que tú te toque entregar el cuerpo carnal aquí en el mundo, ese es el día culminante en tu vida, porque vas a pasar a ser realmente parte del pueblo de Dios. Lo dice la palabra. Dice que Abraham murió y fue unido a su pueblo. Mi hermanita falleció el martes apenas, y ¿saben qué, hermanos? Fue unida al pueblo de Dios. Es triste perder a un amigo, pero ¿quieren que les diga una cosa? Yo estoy feliz porque ella logró atravesar esa meta. Yo todavía no sé si lo voy a lograr. Busco no desampararme y no soltarme de la mano de Dios. Pero yo no sé si lo voy a lograr. Dice la palabra que piensa estar firme, mire que no cae. Enfoque en su mente a que el cuerpo no es lo importante para nosotros, sino la promesa final. Unirnos al pueblo de Dios, llegar con nuestro esposo allá en el cielo, porque vamos a tener un nuevo cuerpo, un cuerpo incorruptible que no peca, un cuerpo que no enferma, que no necesita, no le afecta el cansancio. Qué hermoso tener un cuerpo así. Y esa es la promesa que tuvo Abraham y la que logró llevar a cabo al final de su vida. Por eso es que yo quería recordar un poco lo que era la vida de Abraham.
Bueno, dice que sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Bueno, este pozo, si ustedes recuerdan, fue el pozo que se le puso este nombre del viviente que me ve. Se lo puso aquí, a ver si ustedes pueden recordarse un poquito. ¿Quién se lo puso el nombre? A ver, ¿quién se lo puso? ¿Se acuerdan? Se lo puso a Agar. Agar estaba desesperada porque ella había tenido problemas con Sara, su ama, cuando ella quedó embarazada. Y entonces ella salió huyendo. Y en este pozo se le apareció el ángel del Señor. Y entonces fue bautizado el pozo con el viviente que vivió. Así que es el mismo pozo que se bautizó en los días de acá. Y bueno, ahora nos dice que los descendientes de Ismael. Como les dije en un principio, para nosotros no es importante ver las generaciones, las genealogías, las líneas, más que la de Isaac. Pero Dios todo el tiempo marca primero las líneas o las generaciones que van a quedar prácticamente en el olvido para nosotros. Pero Él nos hace notar primero esa generación. Desde que empezamos la Biblia lo he estado reforzando esto, que primero pasa la generación carnal y después viene la generación espiritual, que es la que nos interesa a nosotros seguir. Entonces aquí en este momento primero nos da los datos de las generaciones carnales, los hijos de Cetura, la generación que tuvieron ellos, vienen los descendientes de Israel, y después vamos a entrar de lleno nuevamente a lo que es la línea de Isaac. Y dice, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio luz Agar egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Ketur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres por sus días, por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Lo único que puedo yo comentarles aquí, hermanos, es que me llamó la atención que él tuvo 12 príncipes. 12 príncipes fueron los que gobernaron en su genealogía. ¿Y cuántos príncipes hicieron el gobierno en la genealogía a través de Isaac? A ver, ¿quién se puede acordar? 12 más. 12 más. O sea, estos 12, o sea, en el gobierno que tuvo Ismael, hubo 12 cabezas, 12 príncipes. Y cuando Dios establece el gobierno a través de los hijos de Jacob, fueron 12 tribus, 12 patriarcas, 12 príncipes, porque eran hijos de Jacob, ¿verdad? Entonces había una similitud. Y como les dije, vamos a cruzarnos de vez en cuando con el caminar de ellos, y los vamos a estudiar cuando llegue ese tiempo. Pero lo importante para nosotros es seguir completamente la vida y la historia de Isaac, o del linaje de Isaac. Bueno, dice que estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael, y murió y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está frente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Bueno, nuevamente les vuelvo a decir, ¿Ismael fue un creyente? No sabemos. Posiblemente sí, posiblemente no. La Biblia no nos dice nada de eso. Pero sea para bien o sea para mal, él fue unido a su pueblo el día que murió. Abraham fue unido a su pueblo, y sabemos que su pueblo era el pueblo espiritual, el pueblo de Dios. El de Ismael no sabemos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que hay dos caminos. Tú toma tu decisión. Sigue el pueblo de Dios o sigue el otro. Pero el día que tú entregues el equipo aquí en el mundo, lo único que te puedo decir es que solamente hay dos caminos así. No hay medias tazas. No hay caminos sin caminos. La Biblia dice que es muerte eterna o vida eterna. ¿Es para el pueblo eterno o para la muerte eterna? Lo vuelve a mencionar, unido a su pueblo. Y dice que habitaron desde Ávila hasta Shur. Este es el territorio que está en lo que es la península arábica,
hasta las tierras desérticas de lo que es Canaán y Mesopotamia, que era puro desierto. Y pudimos estudiar su linaje en su tiempo y nos dimos cuenta que son los pueblos nómadas, o lo que ahorita conocemos como el terrorismo, ¿verdad? Son hombres muy fieros. Y la Biblia lo dijo, que iban a ser hombres muy fieros. Bueno, sigamos adelante, nos interesa ver realmente lo que es a los descendientes de Isaac. Y dice que estos son sus descendientes. Dice. Abraham dice engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años. Ahora ya saben dónde saqué que Isaac tenía 40 años cuando se casó. Aquí dice, era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió a Rebeca su mujer. Una vez más, él no estaba orando por algo que no fuera escrito. Dios notarizó la promesa que había hecho a través de Abraham, y que a través de Isaac iba a traer descendencia. Entonces, si Isaac ora por la esterilidad de Rebeca, él estaba pidiendo nada más el cumplimiento de la promesa de Dios. Ahora, vuelvo a repetir, él ya en este tiempo tenía 60 años de edad, ya había esperado 20 años. Y él le oró a Dios y Dios lo escuchó. Porque vamos a ver que él tuvo mellizos, cuates, no gemelos, cuates. ¿Saben cuál es la diferencia? A ver, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia entre un mellizo, bueno, un gemelo y un cuate? Un gemelo es idéntico al otro. Es idéntico, y los cuates no son idénticos. O sea, son más en el mismo tiempo, pero no son iguales físicamente. Y los gemelos son iguales físicamente. Bueno, él tuvo cuates, no gemelos. Ajá. Él tuvo cuates, o mellizos, ¿verdad? Porque vamos a ver que había una gran diferencia entre estos dos hermanos. Bueno, sigamos adelante. Ahora dice que Rebeca queda embarazada, dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Dice. Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, esto le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. En un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor, dice, servirá al menor. El mayor servirá al menor. Rebeca tendría cuates o mellizos, ¿verdad? Y ellos serían prácticamente rivales aún desde el vientre de su madre. Lo dijo Dios, no lo dijo cualquier persona. Ella sintió la lucha que había dentro de su cuerpo y dijo, no puede ser posible que haya lucha entre mis hijos, y fue y consultó a Dios. Va a pedirle discernimiento a Dios. Ahora, ¿cuál era el pleito desde chicos? Desde que estaban en el vientre de su madre. ¿Saben cuál era el pleito que tenían ellos? ¿O cuál era el pleito que tenía el menor con el mayor? Que el menor, desde que estaba dentro del vientre de la mamá, quería ser el mayor. O sea, quería ser el primero en nacer. Quería estar encima del otro. Y lo vamos a ver dentro de la historia. Buscaba la primogenitura, buscaba nacer primero. Sin embargo, Dios dijo que el menor sería el primogénito, ya que a través de Jacob llegaría el Mesías. O sea, Dios dijo que el menor, o sea, en este caso iba a ser Jacob, iba a ser mayor que el mayor, y que el mayor iba a servir al menor. Pero a veces no entran las cosas así, ¿verdad? Las queremos buscar todo el tiempo con nuestras cuentas, y lo vemos que desde el vientre de la madre ya estaba este pleito. Bueno, dice, cuando se cumplieron sus días, o sea, los 9 meses para dar a luz, y aquí había gemelos en su vientre. Bueno, dice gemelos, pero en realidad eran cuates, esa es la palabra literal traducida. Eran cuates en su vientre. Y salió el primero, dice, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después, dice, salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. El calcañar, yo sé que muchos no saben qué es el calcañar, pero es el talón, esta parte. Entonces salió agarrándolo de esta parte del talón. Ese es el calcañar. Pues muchos dicen, ¿qué es eso? Bueno,
Por eso es que también cuando está la profecía dice que la simiente de la mujer dice aplastará la cabeza de la serpiente y la serpiente herirá el calcañar. O sea, va a herir nomás el talón. Bueno, vamos a seguir adelante. Dice que su hermano, salió su hermano trabado su mano al calcañar de Saúl y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. ¿De dónde saco mi información? De la misma Biblia, hermanos. Él esperó 20 años para poder tener sus hijos. Ahora, en aquel tiempo los nombres tenían un significado, no como ahorita. Ahorita nos gusta el nombre fulano de tal y sabemos lo que dice el nombre. Solamente nos gustó y lo ponemos. ¿Verdad? Y yo a mi niña chiquita escuchamos el nombre y nos gustó y luego nos dimos cuenta que tiene más tendencia de apellido que de nombre. O sea que es más usado como apellido que como nombre. O sea, sí se usa como nombre, pero tiene más tendencia en apellido. Y ni sabemos qué significa ni nada. Pues solamente nos gustó y se lo pusimos así. Pero en aquel tiempo tenían significado los nombres. Y el nombre de Saúl era eso: velludo, peludo, greñudo, parecía chango. Ese era lo que significaba. Y el nombre de Jacob es el que lo toma por el calcañar, o sea, por el talón. Pero la Biblia nos da un mejor significado. En Génesis 27:36 dice: y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob. Dice: pues ya me ha suplantado 2 veces. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que la Biblia nos dice que el nombre es más para un usurpador, un suplantador, para uno que roba la identidad. Bueno, ese era lo que en realidad significaba su nombre, el usurpador. Pero Dios, sabiendo esto, después le da otro nombre. Y dice que ya no será más tu nombre Jacob, sino que será Israel. Dice: pues has luchado por Dios. El nombre de Israel es el que lucha por Dios. Eso es lo que significa. Y eso es lo que va a significar su nombre más adelante. Pero eso es más adelante, hermano. Cuando Él ya se convierta, cuando Él ya vea su confianza y su enfoque puesto en Dios y no en las cosas carnales. Porque Él fue un trinquetero completamente al principio, mentiroso. Sigamos leyendo. Dice: y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Noten muy en cuenta este versículo. Dice: y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Bueno, cuando ya vimos que él era un hombre rubio. Ahora nos dice que este era cazador, o sea, era un deportista, un hombre atleta, un hombre activo. Es lo que quiero decir, que posiblemente era un hombre guapo, fornido, así como yo. Pero no velludo, ¿ves? Porque yo no tengo pelo, yo soy lo contrario. Bueno, dice que cuando nosotros observamos este capítulo o este versículo, pudiéramos decir: bueno, este tiene mejor apariencia. Porque Jacob era lo contrario, era una persona quieta, de casa, le gustaba estar metido con la mamá en la cocina, era más falderito, por ahí, más mandilón. Y decimos: bueno, realmente ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que yo quiero que entiendamos en este versículo, hermanos, es que nosotros podemos ver la apariencia, y la apariencia engaña la vista. Dios, afortunadamente, Dios no se fija en la apariencia, se fija en el corazón de las personas. A Esaú le interesaba todo lo físico, el deporte, la actividad. De hecho, vamos a ver más adelante que él se metía con las cananeas, o sea, que tenía libertinaje y todo en su acto. O sea, a él le interesaba solamente lo físico. Y a Esaú le interesaba lo espiritual. Aunque al principio no vemos
el apego que tenía por Dios, vamos a ver el apego que tenía por las cosas espirituales, como lo que era la primogenitura, era una cosa espiritual muy importante para ellos en su tiempo. Bueno, dice este otro versículo que también está impactante, que también merecería haber tenido toda una predicación en este versículo. Dice, llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. A ver, ¿qué pueden observar ustedes en este versículo? ¿Algo productivo en el hogar? ¿Quién me puede decir, quién puede levantar su mano y me puede decir que esto era productivo? Esto no es productivo. No es productivo que yo diga, amo a mi hijo, y que mi esposa diga, yo amo a mi hijo. Porque tú vas a hacer crecer a tus hijos con rivalidad. Tienes que tratar igual a uno que otro. Tú no puedes tener tendencia como un hijo. Ellos lo tuvieron. Lo dice la Biblia. Un error tremendo. Es un error tremendo porque esto, hermano, realmente hace que los hijos crezcan con amargura, con celos, con envidia. Miren, si tú tienes un hijo consentido, te va a meter en problemas. Y si tienes un hijo que no es consentido, te va a meter en problemas. Porque a ambos lados, cada cual por su lado, se pueden meter en problemas, en drogas, aún en homosexualidad. El hijo que se siente rechazado por sus padres va a buscar amor en otros lados. Y si en su turbación, en su confusión que trae en su mente, el único que se le ofrece es otra persona que ha atravesado por el homosexualismo, él va a caer en esas redes, en ese vicio. No solamente en la adicción, en el alcoholismo, en pandillas, en el abuso con personas más mayores que ellos. Cuando tú haces este tipo de divisiones en tus hijos, ten por seguro que van a crecer con una amargura tremenda. Y lo vemos aquí. En este versículo, o en este capítulo, vamos a ver que ellos crecieron con una rebelión tremenda. Isaac amaba a Esaú. Esaú físicamente era todo lo que ansiaba Isaac. Además era el primogénito. El primogénito era el que iba a llevar la carga de la casa. Pero Rebeca se le había revelado cuál era el propósito de Dios. Y ella amaba a Jacob. Y posiblemente ella le comentaba lo que Dios le había dicho a él. Y Jacob buscaba la primogenitura, porque quería que el hermano fuera su siervo. Y vimos que él buscó todo, y vamos a ver en los últimos versículos. Y dice, y guisó ese Jacob un potaje, o sea, una sopa, un estofado, un guisado, lo que tú quieras decir. Dice, y esperó a su hermano iba a la cacería y regresó y dijo, aquí me lo voy a poner enfrente, le voy a poner algo aquí sabroso que le huela rico cuando él viene cansado. Y dice que él llega al campo cansado y se dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, se ve muy rico. Dice, pues estoy muy cansado. Por tanto, dice, fue llamado su nombre Edom. Edom, que significa rojo. ¿Se acuerdan cuando vimos el nombre de Adán? Tiene el mismo significado, rojizo. Y después, la tierra de Esaú no se le va a conocer como los esaúitas, sino se le va a conocer como los edomitas. Y también lo vamos a ver cruzar seguido estas genealogías en la vida de los israelitas, ¿verdad? De ahí en adelante se le conoció por el nombre de Edom a la tierra de Esaú. Bueno, y Jacob respondió, ok, aquí está, la sopa, el estofado, el guisado, pero te la voy a dar en compra por tu primogenitura. Y dice, entonces dijo Esaú, he aquí, dice, yo me voy a morir. Era bien exagerado, venía cansado, venía hambriento,
Pero ¿saben qué? Isaac era un hombre de dinero, que tenía muchos siervos. Lo que pasa es que no había comida preparada. Y este no quería preparar, se sentía cansado. Pero ya le andaba de hambre y ya ven cuántos de nosotros decimos, me estoy muriendo de hambre, y eso no es mentira que te estás muriendo. Pero él ya tenía mucha hambre, dijo, ¿para qué me va a servir la primogenitura si yo me siento morir de hambre? Dice, pues, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo, Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y fue así. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y es verdad que Dios había dicho que el mayor serviría al menor. Sin embargo, Jacob anunciaba ya esa promesa. Desesperado. Recuerden que Rebeca lo amaba y él era su predilecto. Lo más seguro es que ella misma alimentaba ese deseo en su hijo. Dios lo había prometido, pero él no quería esperar. Así que sintiéndose inteligente y con triquiñuelas, usurparía la primogenitura a través de la mentira, a través del engaño. Ya lo habíamos dicho antes, él sería un gran negociante. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Labán? Sin embargo, se quedó chiquito delante de Labán, ¿verdad? De lo tramposo que era el tío. Así que no importaba los métodos que él utilizaba, lo más importante era lograr sus propósitos. Así que esperó al hermano que llegara el día de la cacería y buscó comprar su primogenitura y lo logró. Allí dice que Saúl llegó moribundo por el hambre. Alguien dijo, ¿verdad? Pero realmente yo creo que más bien era una exageración de eso. Aunque las promesas del Señor dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. Así que no creo que él estuviera desamparado. Solamente quiero enfatizar, para que puedan apreciar un poco más este panorama, lo que significaba la primogenitura en su tiempo. La primogenitura primero significaba que él sería la cabeza del hogar. ¿Se acuerdan? Cuando Labán hizo las negociaciones para vender a Rebeca, Labán era el hijo primogénito de la familia y él era el que se encargaba de hacer las negociaciones, pues era la cabeza del hogar. Segundo, era quien quedaba en control de 2 partes de la herencia. Era la albacea. Y tercero, el que lograra esa primogenitura sería el que trajera a Jesús a la tierra. Bueno, en realidad a Esaú no le importó, le interesaba más lo físico. Tuvo en poco las promesas de Dios y vendió la primogenitura. Ahora yo te pregunto a ti, hermanos, yo te pregunto a ti, ¿tú estarías dispuesto a vender tu primogenitura? ¿Qué es lo que quiero decir? Que el Señor nos dice que cuando tú eres llamado y lo escuchas y lo sigues, la misma Biblia dice que tú tienes tu preeminencia en Cristo, o sea, tu primogenitura en Cristo. Tú eres el primogénito. Pero el mundo te puede, porque va a querer hacer cambiar de opinión. Te va a dar vergüenza, te va a hacer sentir hambre, se va a burlar de ti. ¿Hasta dónde estás tú dispuesto a seguir con tu primogenitura? ¿Hasta dónde estás dispuesto a seguir a Dios? Abraham lo estuvo hasta el final, hasta su muerte. Vuelvo a repetir, el que piensa estar firme debe equivocar. El que piensa estar firme debe equivocar. El mundo te puede ofrecer una solución temporal. A Esaú le quitaron el hambre por un rato, pero con eso perdió la primogenitura. Lo que te ofrezca el mundo a ti va a ser temporal. Lo que te ofrezca Satanás es temporal. Lo que te ofrece Dios, lo que te ofrece Cristo, es para vida eterna.